Hola queridos amigos, estoy en esta ocasión en una grabación introductoria con relación a una serie de nuevos temas que voy a grabar para dejar en internet para que puedan hacer clic y puedan estudiar y aprender más. Yo uso una simbología que es, ya no podemos tomar más leche materna, sino que es el tiempo en que debemos empezar a comer más pan, y pan que alimente de verdad. En la parte de atrás mía tengo una imagen de una estatua, ¿cierto? También hay figuras proféticas que salen en el libro de Daniel, y también habla de los imperios políticos que han habido en la Tierra, ¿ya? Y esta es una, como decía, una nota introductoria para todos los videos que voy a realizar. Eh, Quiero comenzar diciendo que antes de Jesucristo, en el año 605, en el año 539, se desarrolló el Imperio Babilónico, donde está la actual Irak. Pueden consultar cualquier libro de historia y van a encontrar la civilización, la primera civilización, que es la civilización babilónica. Los babilonios en la tierra de Ur, que es al final de los ríos Tigris y Éufrates, que es actual Irak, la actual Irak. Cuando se desarrolló la guerra de Estados Unidos con Irak, Saddam Hussein quería restablecer el imperio babilónico. ¿Ya? Ahí tenemos una referencia eh, que habla de un imperio con una contextualización actual y también un proceso que produce una guerra con relación a lo que allí pasó. Después tenemos el imperio persa. Cualquier persona que le guste la historia puede ir a leer esta parte de nuestra historia universal y encontrarse con el rey Darío. Luego tenemos el imperio griego, que todos conocemos muy bien porque es la influencia de nuestra filosofía y los sofistas y un montón de libros como Edipo, y ya conocemos de dónde viene nuestra política. Grecia, un país completamente político, y también desarrolló el deporte ya a un grado máximo. Cuando hablamos de helenístico, hablamos del amor por el cuerpo y el amor por la política. La república, Sócrates viene del imperio griego. Después tenemos el Imperio Romano, ya que empezó a desarrollarse el año 200 antes de Cristo y terminó cerca del 435 después de Cristo, cuando eh, el emperador Constantino se convirtió, entre comillas, al cristianismo y sacó su corona y la puso sobre un obispo fundador de la Iglesia Cristiana Católica. Y por último, después del Imperio Romano, todavía estaba el Imperio Otomano en toda la región de Turquía. Esto empezó a acabarse eh, en ese tiempo. Bueno, y después tenemos la Edad Media, el oscurantismo, el Renacimiento, ¿cierto? Hasta llegar hasta 1844, que marca un montón de sucesos entre 1810 y 1879, cuando tenemos la formación de las repúblicas, la formación de las independencias de los pueblos. 1810 en Chile, 1879 en otros lugares, 1814, 1821, y todo comienza con la eh, Revolución Francesa. Ahí hay una suerte de historia con relación a toda la masonería que no corresponde estudiar en este momento, sino que yo quiero hacer una referencia histórica para que podamos comprender qué es lo que pasa en Medio Oriente y que sea para consultar datos, cómo interpretar los tiempos bíblicos con los tiempos políticos. ¿Tienen relación unos con los otros?
Hay muchos periodistas que no conocen el conocimiento de la Biblia dicen que por supuesto que no, pero sin embargo hay una directa relación. Todo lo que pasa en el mundo, todos los datos que se generan en el mundo, de distintas corrientes de conocimiento y también de la espiritual, se interrelacionan. ¿Ya? Y yo quiero eh, llegar a hacer una referencia a ese punto, donde se interrelacionan para poder interpretar el mundo que estamos viviendo hoy día. Ya tengo acá la figura, una figura que es una estatua. El rey Nabucodonosor del primer imperio babilónico había tenido un sueño, y ese sueño ninguno de sus consejeros, ninguno de sus sacerdotes pudo interpretar. Sin embargo, dentro de ese selecto grupo también habían personas especiales que habían sido eh, tomadas en cautiverio o presas desde Jerusalén y llevadas a este imperio babilónico que es la actual Irak, como yo decía, y uno de ellos se llamaba Daniel. Daniel llegó a ser ministro de la corte del rey Nabucodonosor. Entonces estaba directamente involucrado con la política de ese tiempo. El único hombre que pudo interpretar el sueño de Nabucodonosor, que era el emperador, fue Daniel. Entonces quiero explicar que el sueño que tuvo Daniel, él veía una cabeza de oro fino, ¿ya? Eh, Después Daniel en el mismo sueño vio el pecho que era de plata, ¿ya? Después vio que el vientre y los mulos eran de bronce, las piernas eran de hierro y por último los pies, no sé si alcanzamos a ver los pies ahí, eran de barro cocido con hierro. Ahora, eh, han pasado los años, esto nunca había sido interpretado, Daniel no pudo entender lo que escribió, él sintió profundamente una inspiración divina para poner este libro escrito en un contexto, ¿cierto? Pero no entendió por qué interpretó este sueño, no pudo llegar a saber qué significaban sus palabras, hasta que en este tiempo, después de los años 50, después de la constitución del Estado de Israel en 1948, comenzaron a ocurrir una serie de sucesos históricos que tenían relación directa con esto. Ya, entonces, pero para poder entender lo que pasa hoy día, necesitamos saber que la cabeza de oro fino representa el imperio babilónico, ya del 605 al 539 a.C., donde vivió Daniel, donde era un ministro político de la corte de Daniel. Luego, los pechos y brazos de plata que representaban al imperio persa, ¿recuerdan a Darío? El imperio persa, ¿ya? Que abarcó todo lo que es Irak, Irán, Afganistán, ¿cierto? Turquía, también Siria, Jordania, lo actual Israel, Palestina, Egipto y parte de Libia. Y mira hasta dónde llegó, más allá de Grecia, ¿ya? Casi a lo que es al actual Montenegro, o era actual Montenegro, Hungría. También por esta parte, después tenemos el Imperio Griego, que aquí en Latinoamérica lo conocemos muy bien, todo el basamento de la educación anterior que tuvimos antes de la Reforma, que está basado en la filosofía y en las artes y en el deporte de Grecia. Acuérdense de la República de Sócrates, que fue escrita en el tiempo del Imperio Griego. Y el Imperio Griego tuvo grandes desarrollos, porque Atenas, todo lo político, y en Esparta el desarrollo del ser humano, el desarrollo físico, el deporte, las olimpiadas, que es una reminiscencia o una influencia de ese imperio para estos tiempos. Después tenemos más abajo el imperio romano, que es las piernas de hierro, y el imperio romano, el imperio más sanguinario que hemos tenido en toda la historia de la humanidad.
no solamente Jesucristo fue crucificado ahí, sino que hay millones de personas. Y el panorama que ellos tenían en ese tiempo, cuando caminaban por las calles, eran hombres crucificados a la orilla del camino. Sanguinarios, torturadores, violadores de derechos de todas las personas. Y en ese contexto estaban los judíos en la tierra de Palestina, decían ellos. Ellos crearon ese nombre. La, como el territorio santo. Sin embargo, bueno, ya sabemos la historia. Lo que terminaron de hacer el Imperio Romano fue la destrucción del templo, que hasta el día de hoy no ha vuelto a ser construido en Jerusalén. Y los judíos actualmente quieren volver a levantar. Cuando hablo de interpretar los hechos, este sueño interpretado acerca de estas piernas de hierro y el Imperio Romano se interrelacionan con lo que va a pasar ahora, porque los judíos quieren levantar el templo, el mundo musulmán por supuesto que se va a oponer, y si ellos quieren poner una construcción nueva allí, puede que provoquen una guerra política entre todos los países del Islam en contra de este Estado moderno que está en Israel, que es totalmente occidental y que es totalmente atípico a todos los países que forman la ventana, entre comillas, 1040, que es un concepto que se utiliza mucho en el cristianismo. Ya, y por último, tenemos la roca, y más abajo tenemos los pies de barro cocido con hierro, que representa el sistema económico, social y político de estos tiempos. Ahora, ¿por qué es tan importante conocer todo esto? Para los cristianos, para los periodistas, para los profesionales, es importante porque como que nos aclara dónde estamos pisando, en qué periodo de la historia estamos viviendo, porque todo el mundo habla de que estamos al final de la historia. ¿Pero a qué se refieren? Al colapso de la humanidad. Ahora, miren esta roca, la roca que está ahí. Esa roca que está ahí representa dos cosas. Los judíos primeramente dicen que estamos en el año 5776. Entre el 2016 y el 2017 ellos empezarían a construir el templo, y cuando esto ocurra vendría el Mesías, el primer Mesías que ellos están esperando. Para los cristianos representa la roca a Cristo, también su segunda venida. Y para el mundo científico, pongan atención a esto, porque el mundo científico indica que alrededor de la Tierra hay asteroides. Entonces hay una postura que podría relacionar al mundo científico con esta roca. Asteroide, Jesucristo, la roca, la reconstrucción del templo, la posible guerra que puede haber en Israel, de los países musulmanes en contra de, de ese país judío, del Estado judío. Ahora, yo quiero señalar algo. Los musulmanes sobre el templo tienen una mezquita, ¿ya? Ellos creen que desde esa mezquita subió Mahoma al cielo. Y ahora los musulmanes y el mundo del Islam piensan que también a ese lugar va a bajar Isa. Y Isa es una palabra que hace referencia a Jesucristo, al mismo Jesucristo que los cristianos, que los judíos conocemos. Entonces hay una serie de acontecimientos que calzan uno con el otro. Tenemos la interpretación del sueño, tenemos los imperios políticos que se alzan hasta el día de hoy, que se mantienen, y finalmente, ¿cuáles podrían ser algunas de nuestras conclusiones? Esto es una nota introductoria a lo que lo vamos a hablar más adelante. Tenemos que leer el libro de Isaías y también el libro de Apocalipsis para comprender completamente qué es esto. Ahora, cuando observamos las noticias nos vamos dando cuenta que se van cumpliendo ciertos acontecimientos. ¿Cómo interpretar los acontecimientos que van a ocurrir a la luz de los hechos, a la luz de las noticias, en Israel, en los países que están alrededor, en la ventana de 1040, el surgimiento de ISIS, que, que quiere matar y eliminar a muchos, ojalá muchos cristianos,
de una manera sanguinaria. Recuerden que ISIS ha decapitado personas. Wow. Eso nosotros lo vemos como hechos reales en las noticias. Personas, los cristianos coptos, que fueron eliminados con la eliminación de su cabeza, ¿cierto? Y usted va al Apocalipsis y encuentra a los decapitados, una referencia a los decapitados. Bueno, quiero finalizar, quiero cerrar este tema, el primer tema introductorio, esperando, por supuesto, que siempre sirva de referencia, eh, también para hacer un clic, para interpretar los hechos. Los hechos no están separados, la iglesia los predica, los está anunciando como si nunca fueran a pasar y está pasando en nuestras narices. Pero es necesario hacer esa relación entre lo político y lo simbólico y las noticias. Queridos, me despido, que Dios los bendiga. Soy un hombre que decidió hacer estos anuncios como una manera de informar, y también soy periodista y soy cristiano y estoy en Chile, en Santiago. Es agosto del año 2016. Espero que esta información les sirva.